Seguimos con enfermedades parasitarias causadas por céstodos y en este video abordaremos a la himenolepiosis. La himenolepiosis, al igual que la teniosis, es una cestodiosis intestinal. Aquí el gusano adulto puede causar una gran diversidad de síntomas digestivos, sobre todo a la población infantil. La enfermedad puede definirse como una parasitosis producida por gusanos planos de la clase Cestoda y género Hymenopletis. Los gusanos adultos residen en el lumen del intestino delgado, tanto del hombre como de algunos roedores. La mayor parte de las infecciones producidas por este género no producen síntomas, sobre todo en las personas adultas, pero en los pacientes pediátricos pudieran manifestarse síntomas que pueden ser leves o severos dependiendo de la cantidad de parásitos presentes en el individuo. Y debido a que este género vive en el intestino delgado, pues los principales problemas de salud que se van a presentar van a ser a nivel de aparato digestivo. Las especies de importancia clínica para el hombre son nana y diminuta. A Hymenopletis nana comúnmente se le conoce como Taenia enana, mientras que a Hymenopletis diminuta se le llama de manera común Taenia de la rata. Los parásitos del género Hymenopletis existen en forma de gusano adulto, huevo y larva. Los gusanos adultos, al igual que todos los helmintos, son ovíparos, es decir, ponen huevos. Esos huevos van a ser eliminados junto con las heces de los hospederos definitivos y van a salir ya embrionados o larvados, es decir, ya son infectivos al momento de salir al medio ambiente y ahí pueden durar un aproximado de 10 días. Estos huevos poseen en su interior un embrión hexacanto denominado oncósfera. La oncósfera va a quedar libre cuando las paredes de los huevos sean disueltos por acción del jugo gástrico. La oncósfera se va a desarrollar hasta un estado larvario que se denomina cisticercoide. El cisticercoide posteriormente se va a desarrollar hasta gusano adulto para que el ciclo del parásito continúe. La vía de infección en la himenolepiosis es oral y los mecanismos de transmisión en Hymenopletis nana son 1. El fecalismo, es decir, la contaminación de aguas y alimentos con heces de individuos parasitados. Entonces aquí lo que se ingiere son huevos del parásito. O bien Hymenopletis nana también puede ser transmitida cuando se ingieren artrópodos infectados con la fase larvaria del parásito y que por lo tanto estos artrópodos son hospederos intermediarios. En el caso de Hymenopletis diminuta, el mecanismo de transmisión para el hombre es la ingestión de esos artrópodos hospederos intermediarios de manera accidental. También pudiera Hymenopletis nana transmitirse por autoinfección interna. Esto quiere decir que el huevo permanece en el intestino del individuo infectado, quizá por constipación o estreñimiento, y el huevo eclosiona dentro del individuo, dejando libre a la oncósfera, la cual va a penetrar las vellosidades intestinales y luego se va a desarrollar a gusano adulto. Vamos con los hospederos y los tipos de ciclo de vida que se presentan en la himenolepiosis. En el hombre, Hymenopletis nana frecuentemente presenta un ciclo monoxénico, es decir, que el ciclo se completa solamente en él, pudiendo el ser humano alojar tanto a la fase larvaria como al gusano adulto y ser de esta manera un hospedero completo. Pero también, menos frecuentemente, pudiera fungir solamente como hospedero definitivo y alojar al gusano adulto. Esto va a suceder cuando el hombre ingiere hospederos intermediarios como los artrópodos que albergan la fase larvaria. En este caso, el ciclo de Hymenopletis nana sería de tipo heteroxénico. Hay otros hospederos definitivos de Hymenopletis nana que pueden ser los roedores. En el caso de Hymenopletis diminuta, el ciclo solamente es heteroxénico. Tiene como hospedero definitivo a los roedores y como hospederos intermediarios a los artrópodos, como por ejemplo pulgas, escarabajos, entre otros. El hombre no es un hospedero habitual o común de Hymenopletis diminuta, por lo tanto se considera un hospedero accidental de esta especie. Hymenopletis nana es el único céstodo que parasita al hombre que presenta un ciclo monoxénico. Pero además de un ciclo monoxénico muy común, también puede presentar un ciclo heteroxénico que es mucho menos frecuente. El ciclo monoxénico, en donde el hombre actúa como un hospedero completo, se va a iniciar
Cuando junto con las heces del hombre o de roedores parasitados con Hymenopeltis nana salgan huevos que contaminan aguas y alimentos. Estas aguas o alimentos contaminados van a ser consumidos y cuando pasen por el estómago las paredes del huevo van a ser reblandecidas o destruidas y van a dejar libre al embrión hexacanto u oncósfera a nivel del intestino delgado. Esta oncósfera va a penetrar las vellosidades intestinales y se va a desarrollar en la fase larvaria denominada cisticercoide. Posteriormente, el cisticercoide se va a desarrollar hasta gusano adulto. Y en ese gusano adulto, los proglótidos grávidos que contienen gran cantidad de huevos se van a desprender de la cadena estrobilar, van a sufrir apólisis y los huevos libres van a salir junto con las heces para continuar con el ciclo. En el caso del ciclo heteroxénico, que como ya les dije es mucho menos frecuente, pues necesitamos hospederos definitivos que pueden ser el hombre o los roedores y hospederos intermediarios que pueden ser los artrópodos. Los hospederos definitivos van a alojar a las fases adultas, mientras que el hospedero intermediario alojará a la fase larvaria denominada cisticercoide. Los hospederos definitivos que tienen al gusano adulto a nivel intestinal van a excretar huevos del parásito y esos huevos van a ser ingeridos por los hospederos intermediarios quienes van a desarrollar a la fase larvaria y cuando este hospedero intermediario sea ingerido por el hospedero definitivo, la fase larvaria va a quedar libre a nivel intestinal y se va a desarrollar a gusano adulto. Así el ciclo continúa. Aquí tenemos ilustrado nuevamente el ciclo de vida de Hymenopeltis nana, tanto el ciclo monopsénico, que ya quedamos que es el más frecuente o más común, como el ciclo heteroxénico, para que ustedes lo analicen con mayor detalle. El ciclo de vida de Hymenopeltis diminuta es de tipo heteroxénico o indirecto. Esto porque requiere más de un hospedero para que el ciclo se lleve a cabo. Va a haber un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. En el hospedero definitivo se va a alojar al gusano adulto, mientras que en el hospedero intermediario se alojan las fases larvarias. El hospedero definitivo en su intestino va a tener al gusano adulto, entonces junto con las heces de este hospedero definitivo van a salir los huevos. Los huevos son ingeridos por el hospedero intermediario, artrópodos como por ejemplo pulgas, escarabajos, cucarachas, y en ellos se va a desarrollar la fase larvaria denominada cisticercoide. Cuando los hospederos definitivos consuman a estos hospederos intermediarios que tienen al cisticercoide, se van a parasitar y van a desarrollar el gusano adulto para que el ciclo continúe. El hombre no es un hospedero habitual o común de Hymenopeltis diminuta, pero puede infectarse de manera accidental al consumir algunos cereales o algunos granos que estén contaminados con hospederos intermediarios que tengan cisticercoides. De esta manera, el hombre puede desarrollar a los gusanos adultos en su intestino y que salgan huevos de este parásito junto con sus heces. Los huevos de Hymenopeltis diminuta salen al medio ambiente junto con las heces de los hospederos definitivos, que son los roedores, o bien con las heces del hombre, quien funge como un hospedero accidental. Estos huevos van a ser ingeridos por artrópodos como pulgas, escarabajos o cucarachas y van a fungir como hospederos intermediarios, ya que esos huevos al pasar por el estómago van a liberar una oncósfera que va a penetrar la pared intestinal y se va a desarrollar en una fase larvaria denominada cisticercoide. Estos insectos que tienen en sus cavidades corporales a los cisticercoides pueden ser ingeridos por los hospederos definitivos o de manera accidental por el hombre. En estos hospederos, esa fase cisticercoide, esa fase larvaria va a desarrollarse hasta un gusano adulto. Los proglótidos grávidos pueden desprenderse de la cadena estrobilar y pueden sufrir apólisis. Dejan libres a los huevos, los cuales van a salir con las heces y de esta manera continúa el ciclo. En lo que a epidemiología se refiere, la himenolepiosis causada por la especie nana es la cestodiosis más frecuente en el hombre. Se estiman alrededor de 50 millones de infectados a nivel mundial.
El número de infectados con la especie diminuta es menor, ya que recordemos que el hombre se infecta de una manera accidental. La himenolepiosis se encuentra presente prácticamente en todo el mundo y prevalece en climas cálidos o templados. Es frecuente en Europa, en Asia, en India, y los países americanos presentan índices de frecuencia más elevados, más del 50%. La incidencia mundial es de alrededor del 4%. Esta parasitosis se presenta principalmente en países en vías de desarrollo, en particular en zonas rurales, marginadas, que tienen condiciones sanitarias deficientes y una educación sanitaria insuficiente. El grupo social más afectado son los niños. Y en los adultos la parasitosis es muy rara. En nuestro país, la himenolipiosis es prácticamente ocasionada solo por la especie nana y está presente hasta en un 27% de la población pediátrica. Vamos ahora con la morfología del gusano adulto. Al igual que el resto de los céstodos, los gusanos adultos de Hymenoplepis nana y diminuta tienen un escólex, un cuello y un estróbilo que está formado por proglótidos inmaduros, maduros y grávidos. El estróbilo, como pueden verlo en la imagen, es más fino en la parte anterior, es decir, en la parte que está junto al escólex. Hymenoplepis nana es el céstodo más pequeñito del intestino humano, mide de 2 a 4 centímetros de longitud, mientras que Hymenoplepis diminuta es más grande, mide de 20 a 60 centímetros de longitud. El estróbilo de Hymenoplepis nana consta de 150 a 200 proglótidos, mientras que el de diminuta tiene de 800 a 1000 proglótidos. En ambos casos, los proglótidos son de tipo trapezoidal, es decir, son más anchos que largos. A diferencia de lo que sucede en la teniosis, puede haber varios gusanos adultos, en este caso, en un mismo individuo, y entre más gusanos haya en el hospedero, su tamaño va a ser menor. Si hay pocos adultos, el tamaño aumenta. Por ejemplo, en el caso de Hymenoplepis nana, pudiera llegar a medir hasta 10 centímetros de longitud. Los gusanos adultos viven en el intestino delgado del hospedero y lo hacen por hasta más de 6 semanas, liberando proglótidos grávidos. Estos proglótidos grávidos localizados al final del estróbilo presentan un gran útero que está repleto de huevos. Estos proglótidos habitualmente se desprenden de la cadena estrobilar y se desintegran en la luz del intestino delgado. A esto se le denomina apólisis, de manera que los huevos van a ser liberados con las heces. En estas imágenes les muestro el escólex o cabeza de los gusanos adultos de Hymenoplepis nana y de Hymenoplepis diminuta. En lo que respecta al escólex de Hymenoplepis nana, este está provisto de 4 ventosas. Aquí se observan 2 y hay otras 2 por el lado de atrás. Hay un rostelo, que es esta región de aquí, es retráctil, sube y baja, y este rostelo tiene 20 a 30 ganchos que están dispuestos en una sola hilera. En lo que se refiere al escólex de Hymenoplepis diminuta, de igual manera tiene 4 ventosas y un rostelo. La diferencia es que el escólex de Hymenoplepis diminuta no tiene ganchos. En esta diapositiva vemos estróbilo del género Hymenoplepis. Recordemos que el estróbilo está formado por estructuras denominadas proglótidos y que existen 3 tipos de proglótidos. Los proglótidos inmaduros, que son los más cercanos al cuello y al escólex del gusano adulto y que se caracterizan porque no poseen aún órganos sexuales. Los proglótidos maduros son los que continúan y estos ya tienen órganos genitales. Los proglótidos maduros del género Hymenoplepis se caracterizan porque tienen 3 testículos redondeados, tienen un ovario bilobulado, un útero y un poro genital. Mientras tanto, los proglótidos grávidos son más anchos y más largos si se comparan con los proglótidos inmaduros. En estos, el útero está lleno de huevos. Aquí lo podemos observar de una mejor manera. Recordemos que es poco frecuente que los pacientes parasitados con Hymenoplepis expulsen proglótidos porque estos se van a romper rápidamente después de que se desprenden
de la cadena estrobilar. Recuerden la apólisis. Los huevos emitidos al lumen del intestino se van a mezclar con el bolo fecal y van a aparecer en la materia fecal de los individuos parasitados. Los huevos del género Hymenopis son esféricos o pueden ser ligeramente elípticos. Su aspecto es hialino. Los huevos de la especie diminuta son de mayor tamaño que los huevos de Hymenopis nana. Estos huevos poseen una membrana o cubierta externa y otra membrana interna que se denomina embrióforo. Este embrióforo va a encerrar al embrión hexacanto, es decir, un embrión que tiene 6 ganchos o 3 pares de ganchos, y esta cubierta interna o embrióforo presenta engrosamientos polares, de los cuales emergen 4 a 8 filamentos polares en el caso de los huevos de Hymenopis nana, porque en Hymenopis diminuta los huevos no presentan esos filamentos polares. En esta diapositiva vemos el comparativo en la morfología de los huevos de Hymenopis diminuta e Hymenopis nana. Los huevos de Hymenopis diminuta son de mayor tamaño, tienen un diámetro de 60 a 80 micras, mientras que los de Hymenopis nana su diámetro es de 40 a 60 micras. Observamos que los huevos, además de ser más grandes, son más redondeados en el caso de diminuta y en nana son más bien elípticos u ovalados. Las estructuras que les mencioné en las diapositivas anteriores pueden observarse perfectamente bien. Tenemos al embrión u oncósfera, tenemos a la pared membrana o cubierta interna llamada embrióforo y la pared externa. El aspecto en los huevos de Hymenopis diminuta es mucho más limpio debido a que este huevo no posee los filamentos polares que sí posee el huevo de Hymenopis nana. Nuevamente, diferentes imágenes de huevos de Hymenopis nana y de Hymenopis diminuta para que los observen con mayor detenimiento. Recordar que los huevos son inmediatamente infecciosos, por lo tanto, si permanecen durante mucho tiempo en el hospedero, pueden causar autoinfección interna y con ello infecciones masivas. Estos huevos pueden permanecer viables en el medio ambiente por alrededor de 10 días. Vamos ahora con la morfología de la fase larvaria que en el género Hymenopis se denomina cisticercoide. Antes recordemos que después de que ingerimos huevos del género Hymenopis a nivel del intestino delgado y por acción de los jugos gástricos, se va a liberar el embrión hexacanto u oncósfera. Esa oncósfera va a penetrar las vellosidades intestinales y ahí se va a desarrollar en una larva cisticercoide que después de 3 a 4 días va a volver a salir a la luz intestinal, va a evaginar su escólex y se va a fijar a la mucosa intestinal para en 2 a 4 semanas generar un gusano adulto. La larva cisticercoides tiene un poro en su región o extremo anterior, tiene una cola y tiene un protoescólex que es el que dará lugar al escólex con el cual el parásito se va a fijar a la mucosa intestinal. Las oncósferas que salen del huevo van a penetrar estas vellosidades intestinales y aquí en las vellosidades intestinales se van a desarrollar las fases larvarias que son los cisticercoides. Después estos cisticercoides salen nuevamente a la luz intestinal y se desarrollan en el gusano adulto. El daño o patogenia que sufre el hospedero definitivo va a estar relacionado directamente con la cantidad de huevos que se ingieran. Se va a iniciar este daño desde que el huevo eclosiona y se libera a la oncósfera, la cual, conforme va aproximándose al epitelio intestinal, elimina vesículas que contienen gránulos con actividad lítica, lo que va a alterar y va a producir daño a las vellosidades intestinales. La oncósfera además se adhiere al epitelio con sus ganchos y la invade, produciendo un daño traumático que genera inflamación local, aunque no se observan ulceraciones. El gusano adulto tiene ventosas, como lo vimos en las imágenes anteriores, y en el caso de la especie nana también posee ganchos. Esto va a producir un daño por acción traumática. A esto se le van a sumar los efectos tóxico-alérgicos producidos por la secreción de productos metabólicos del gusano adulto que pueden ser absorbidos por el hospedero.
Además, establece una competencia del parásito con el hospedero por los nutrientes, causando daño por acción exfoliatriz. En general, este parásito no produce cuadros clínicos graves. Eso sí, tiene un espectro muy amplio de presentación del cuadro clínico que va desde casos que son completamente asintomáticos hasta los que presentan una gran variedad de síntomas, por ejemplo, dolor abdominal, meteorismo, flatulencia, diarrea, anorexia o hiporexia. Ahora bien, los productos que derivan del metabolismo del parásito son absorbidos por el hospedero y esto puede producir síntomas que son inmunoalérgicos, como por ejemplo el prurito nasal, prurito anal, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia. Algunas veces el paciente puede presentar vómito, estreñimiento, pujo y todo esto va a repercutir en el estado general del paciente, razón por la cual el individuo va a estar siempre adinámico. Además, este parásito también puede inducir síntomas nerviosos como irritabilidad o bien alteración del sueño. El diagnóstico en la himenolepiosis se realiza por el hallazgo de los huevos en la materia fecal utilizando métodos coproparasitoscópicos de concentración, por ejemplo, el método de Faust. Para calcular la cantidad de huevos por gramo de materia fecal pueden utilizarse métodos cuantitativos como el Cato-Carts que ya vimos en la esquistosomosis y el método Stoll. La técnica de Stoll se basa en los principios de saponificación, homogenización y aclaración de las muestras de la materia fecal. El hidróxido de sodio .1 normal, al ponerse en contacto con las grasas de las heces, las va a saponificar. Esto va a hacer que los huevos de los parásitos sean menos pegajosos, además de que desinfecta y deodoriza la muestra. Aquí les dejo uno a uno los pasos para que ustedes los analicen. El fármaco de elección en el tratamiento de la himenolepiosis es el praziquantel. También puede utilizarse la niclosamida, pero en general es menos eficiente. El praziquantel es un antiparasitario que debe administrarse aproximadamente una semana para asegurarnos de que todas las oncósferas que lograron penetrar las vellosidades intestinales, así como los cisticercoides que originan, sean alcanzados por este medicamento. En cuanto a la profilaxis, las medidas de prevención van a estar encaminadas, al igual que para muchos otros patógenos intestinales de transmisión oral fecal, en mejorar las condiciones higiénicas, la deposición adecuada de excretas y es muy importante en este caso eliminar o reducir la población de roedores, además de tener cuidado con la convivencia con los perros y los gatos, ya que estos pueden estar infestados con pulgas, quienes pueden ser hospederos intermediarios en esta parasitosis.